plantear el tema de la cultura tributaria en un amplio espectro, ¿no? Hay que tener en cuenta que los impuestos no solamente suponen ingresos para una administración, sino que también tienen evidentes efectos sociales, ¿no? De hecho, el invento de la escritura tiene bastante que ver con los impuestos, en la medida en que la única forma de justificar que uno ha pagado el impuesto al templo es un papelito, en este caso un cacho piedra, que diga que tú lo has pagado. Entonces, la contabilidad es el origen de la escritura y uno de los elementos de la contabilidad, lo que se contaba, eran las ovejas o las vacas que había aportado al templo el contribuyente de turno. Por lo tanto, los impuestos son muy antiguos y tienen un eco a lo largo del tiempo y del espacio muy prolongado. En todo caso, la cultura tributaria, por empezar con una definición, se puede entender de varias formas, pero simplemente por utilizar una definición que nos puede servir de forma instrumental, sería el conjunto de instituciones formales e informales que, relacionadas con el sistema tributario de un Estado y la ejecución práctica de éste, estén históricamente arraigadas en la cultura del país, incluyendo las dependencias y ataduras causadas por su interacción permanente. Lo que pasa es que, claro, esta definición, pues, igual es demasiado amplia o demasiado abstracta o demasiado general, ¿no? Y, por lo tanto, el sentido de esta definición se suele ver desde dos perspectivas distintas, ¿no? Una desde la posición del contribuyente, en el sentido de que se identifica la cultura tributaria con los conocimientos que tiene el contribuyente del sistema tributario, esencialmente vinculado al elemento educativo o socioeducativo. Eso es una forma de verlo, muy extendido, por cierto, en el ámbito latinoamericano. Pero también hay otra forma de ver la cultura tributaria desde la propia administración fiscal, es decir, la forma cultural que adopta la tributación a lo largo del tiempo. Nos vamos a concentrar más en los tiempos más modernos, pero, como comentaba Joseba, y lo veremos ahora, el peso de los arbitrios en el País Vasco es muy antiguo y, además, persiste en el tiempo, incluso una vez que en España se han eliminado, como vamos a ver. En todo caso, para tener una perspectiva gráfica de lo que es la cultura tributaria, tendríamos, por una parte, que estaría dentro de la cultura nacional de un país. Dentro de esa cultura tributaria se puede interpretar como la manifestación, la norma fiscal, pero en esa norma fiscal interactúan muchos agentes, los contribuyentes, los políticos, los académicos, los expertos, los asesores fiscales o los funcionarios que realmente redactan materialmente la norma. Por lo tanto, es muy amplio, como digo, ese concepto de cultura tributaria, y tanto desde la perspectiva del contribuyente como la perspectiva desde la Administración va en relación, o la complejidad de ese argumento cultural va en relación con la propia generalización del sistema tributario y la complejidad en el pago de los tributos. Es decir, en la ideología de final del antiguo régimen, en el arranque del liberalismo, se planteaba el voto censitario como algo natural, en la medida en que en las Cortes solo se debatían los impuestos que pagaban los que pagaban impuestos, porque había mucha gente que no los pagaba, porque no tenía recursos. En la medida en que el cumplimiento tributario se tiene que generalizar o se generaliza, es cuando y eso se produce en relación con el desarrollo del moderno Estado-nación, que convierte los súbditos en ciudadanos. Y esos ciudadanos, como decía José Rubí, si se caracterizan por algo es por pagar impuestos. Ese equilibrio entre derecho y obligación supone la obligación de pagar impuestos. Y, por lo tanto, esa generalización del impuesto también trae un proceso de homogeneización cultural, en el sentido de que las escalas locales, incluso, del pago tributario era muy variada. Por lo tanto, el Estado-nación lo que hace es, al agrupar los sistemas de recaudación, lo que hace es homogeneizar culturalmente en este sentido. No solamente es enseñar francés, sino que, además, los franceses o los españoles van a pagar todos los mismos impuestos. Por lo tanto, se eliminan esas distinciones locales. Por lo tanto, es un proceso muy amplio que, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, como sabemos, tiene una cierta peculiaridad dentro de la construcción del Estado liberal español.
hasta 1841. No me voy a dedicar a matizar, porque esto habría que matizar bastante. Tendríamos un régimen foral basado en el sistema tradicional, esencialmente basado en los árbitros de consumo, que luego sí van variando, van actualizándose, pero, como digo, no me voy a complicar dando explicaciones con eso, porque el tiempo es justo. Y desde 1841 encontraríamos el Convenio Económico Navarro como un ajuste de esa peculiaridad local a un contexto general de un Estado que ya tiene Constitución. La Constitución va a ir cambiando, pero lo que sea tiene que encajar dentro de la Constitución que sea, pero tiene que encajar. Al final, como digo, desde 1841 el convenio económico sigue vigente, por supuesto, con distintas formulaciones, y en el caso del País Vasco, de las provincias de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, esa adaptación se produce desde 1878, con la cesura entre el año 37 y el año 81 del franquismo. Como sabemos, derogó el concierto económico a Guipúzcoa y Vizcaya por provincias traidoras y que desde 1981 se recupera y que sigue vigente hoy. Insisto, por supuesto, con sus textos diferentes y sus formulaciones concretas diferentes. Este concierto económico, tampoco me voy a dedicar a precisar su contenido estricto, simplemente, no solo simplemente, pero en esencia, lo que viene a significar o a caracterizar como más distinto, no es tanto el cupo, porque el cupo era algo habitual en el sistema tributario español, las provincias pagaban sus cupos, lo que pasa es que organizados de forma diferente a lo que entendemos nosotros como cupo concertado, y a lo largo de toda la restauración hasta la Guerra Civil ese cupo va a ir incrementándose, porque la principal diferencia, como digo, no es tanto el cupo como que la recaudación de los impuestos sujetos a ese concierto lo hacen las propias diputaciones, no el Estado. Por lo tanto, el aumento de ingresos o el aumento de la recaudación tributaria va a ir en relación con una sucesión de impuestos que se van desde los 5 originales de 1878, se van a ir ampliando hasta la Guerra Civil. Más cupo, más impuestos, o más impuestos, más cupo, según en qué negociación se hace de una manera o se hace de otra. En todo caso, para 1937, cuando se deroga el concierto económico con Vizcaya y Guipúzcoa, queda el caso alavés, y Álava sigue en esa, insisto, con sus formulaciones diferentes, la adaptación de 1941 y luego las renovaciones del 52, etcétera, se van a adaptar a la norma de un régimen como es el régimen franquista, que en cierta forma es heredero de la escasa voluntad recaudadora de las élites liberales españolas, y eso se muestra claramente en el reducido volumen de la recaudación tributaria en España en términos de renta. Es decir, España siempre ha sido un país poco recaudador. No quiere decir que a todo el mundo recaudase igual de poco, quiere decir que en términos globales es un país con escasa recaudación tributaria. Sobre todo a partir del comienzo del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, cuando los sistemas tributarios de los países que están involucrados en la guerra tienen que forzar las máquinas para recaudar todo lo que puedan para pagar la guerra, España, como es un país neutral, se queda fuera de esa tendencia y se mantiene un sistema, como digo, bastante poco no eficiente, sino, aparte de no especialmente eficiente, no especialmente voluminoso. Y en el caso, por ejemplo, de uno de los impuestos más progresivos, ¿no?, y más modernos, que, como se viene a entender, es el caso del IRPF, que en España se introduce el impuesto sobre la renta durante la República. Aquí en el País Vasco no se recauda porque no se ponen de acuerdo diputaciones y gobierno para ver cómo y quién lo recauda. Y no es hasta la reforma del año 77 cuando el IRPF más o menos coge pues, el volumen que viene a ser usual en los países de Europa Occidental. Es decir, desde la cultura tributaria, en la medida en que se pagan pocos impuestos, no quiere decir que haya gente que pague poco, quiere decir que en general la recaudación es pequeña. La obligación de estar al día en esa normativa tributaria desde la perspectiva del contribuyente es escasa, pero también desde la propia Administración no hay una movilización o no hay unos intereses muy estrictos a la hora de recaudar, salvo momentos muy determinados. Claro, también hay que tener en cuenta que durante el franquismo el régimen
obedece a intereses de los más poderosos económicamente, pero además, no solamente eso, sino que además hay un problema de legitimidad. En la medida en que puede haber una oposición al franquismo, si encima ponemos unos impuestos gravosos, pues aumentaría el descontento. Entonces, siempre hay un miedo a esas revueltas que pueden provocarse desde la perspectiva fiscal. Hombre, no es lo mismo que le ahorquen al diputado general, como en el siglo XVII, pero, en fin, se trataría de mantener el orden público desde esta perspectiva también. Bien, volviendo al tema de la cultura tributaria desde la perspectiva de la Administración, de las formas de hacer, encontramos, como digo, y que ha comentado también Joseba, el fuerte peso de los arbitrios de consumo desde el siglo XVII hasta bien entrado el siglo XX en la recaudación fiscal en el País Vasco, ¿no? Sí es cierto que los arbitrios no son todos iguales, es decir, si aquí comparamos, es una comparación de las tarifas del impuesto de consumos de 1895 entre la Diputación de Vizcaya y la tarifa del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues aquí vemos que el champán francés se multiplica por 10 el derecho de acceso. Incluso aquí no es lo mismo que en el caso guipuzcoano. Guipuzcoano es fronterizo y, por ejemplo, el origen del artículo 15 del concierto de 1906, que todavía sigue vigente, por lo menos en parte, la obligación de mantener de que el concierto no puede violar acuerdos internacionales, tiene bastante que ver con las quejas de los importadores de champán francés guipuzcoanos, que se encontraban con que, además de la aduana que tenían que pagar al pasar la frontera, tenían que pagar un derecho de la Diputación de Guipúzcoa que cobraba, y mucho, por la entrada de champán francés. Por lo tanto, esta cultura del arbitrio tiene unas consecuencias un poco peculiares. Sí es cierto que desde las diputaciones vascas siempre se insistió en un argumento de moralidad bastante generalizado, no solamente en los élites liberales, sino también en los planteamientos del socialismo, por ejemplo, el tema de que el arbitrio es un elemento moral, es decir, lo mismo que suben los impuestos de tabaco para que la gente no fume, si se quiere evitar la bebida, que es un pecado nefando, pues se suben los impuestos, sobre todo de los alcoholes, ¿no? Entonces hay tarifas de alcohol que están mucho más elevadas en el caso vizcaíno que en el caso del régimen común. Y a esto hay que sumar los arbitrios de los municipios, que eso sería un análisis que nos llevaría muy lejos y que no tenemos tiempo para plantear. Por lo tanto, los arbitrios eran una parte importantísima, básica, de la recaudación del funcionamiento de los impuestos en el caso del País Vasco, con una tendencia a la baja, porque precisamente el arbitrio lo que tiene es que hay una cierta limitación. No puedes estar continuamente subiendo los arbitrios de consumo, porque al final lo que generas es la protesta y la impopularidad del sistema. Y luego, en el caso de Vizcaíno, por ejemplo, hay una cierta también anomalía en el sentido de que la propiedad del ferrocarril de Triano, en un momento de fortísimo desarrollo de la explotación minera, lo que hace es que a la Diputación no le haga falta para llenar sus ingresos solo de impuestos y arbitrios, sino también, y sobre todo, como digo, las rentas que le producen este ferrocarril de Triano. Por lo tanto, en tendencia vemos que los arbitrios de consumo cada vez representan menos proporción dentro de los ingresos de las diputaciones y se ven sustituidos o reemplazados en parte, por lo menos, por los impuestos. Impuestos que ya desde 1900, por ejemplo, se tienen que empezar a establecer lo que conocemos como puntos de conexión. Cuando se introduce la contribución de utilidades en España, hay que ajustar este nuevo impuesto dentro del concierto y se establece un punto de conexión por fecha de fundación de la sociedad anónima, de tal manera que ya empiezan a tener que ponerse de acuerdo las administraciones tributarias del Estado y de las diputaciones para recaudar los impuestos que con el tiempo van a dar muchos más ingresos que los arbitrios. En todo caso, en otros tributos, por ejemplo, como el impuesto de transmisiones, comparando las tarifas de la Diputación de Álava, de Vizcaya y del Ministerio de Hacienda en el año 25, encontramos también otra tendencia, que en transmisiones en el País Vasco en general siempre se han cobrado tarifas más bajas, incluso ha habido una exención generalizada en las herencias directas de padres a hijos, y en cambio es a veces sorprendente cómo las herencias a favor de las almas, en algunos casos han sido incluso superiores al Estado, pero vamos, son cuestiones de detalle. Bien, en principio,
claro, la perspectiva que se tenía en el siglo XIX o hasta la Guerra Civil de esto del concierto y de los impuestos, pues era lógicamente variada según desde qué perspectiva se hablase, ¿no? El presidente de la Diputación de Vizcaya, Pablo de Alzola, en 1890, lo que dice es que aquí la gente está muy contenta porque las diputaciones tienen un gran prestigio y consideración, y que el Gobierno va comprendiendo que es estéril y aún perniciosa su intervención cuando se trata de pueblos mayores de edad y dignos de gobernarse por sí mismos. Alzola no es nacionalista. Alzola, cuando dice esto, todavía Sabino Arana no había publicado su libro, es decir, este es liberal y tiene claro que el Gobierno molesta. Entonces, años más tarde, en la negociación del reglamento de 1926 del concierto, en un debate con los técnicos del Ministerio por la letra pequeña de lo que, como digo, va a ser el reglamento, se plantean el hecho de que, claro, el Estado aquí no pagaba nada, las diputaciones las que gestionaban gran parte del gasto público aparte de los ayuntamientos. Entonces, uno de los técnicos del Ministerio dice: ¿cómo podían ustedes soñar que el Estado les hiciera un sanatorio de Gorliz, les pusiera las carreteras como salones o les construyera unas escuelas de barriada? Para ello tendría que obrar del mismo modo en todas las provincias y eso saben ustedes que es imposible. Es decir, el efecto de prestigio, de sensación o de impresión de un gasto público, diríamos en términos actuales, elevado y visible, llegaba por lo menos hasta los técnicos de Hacienda. Tampoco faltaban voces críticas. Los hermanos Migoya, en un par de libros, ya dijeron que, claro, las competencias de las diputaciones eran demasiado genéricas y demasiado amplias y no tenían un control por parte de ninguna institución, ni Tribunal de Cuentas, ni nada. Por lo tanto, la indefinición de esas competencias de las diputaciones siempre daba lugar al riesgo del abuso. Y luego, bueno, hay otros que también lo tienen claro, ¿no? Entre la Administración del Estado, que no tiene entrañas, y la paternal Administración de la Corporación Provincial, la elección no es dudosa. Es decir, 25 años después de haberse aprobado el concierto, en 1901 todavía se tenía idea de que la labor del Estado era una labor, sin entrañas, ¿no? Y la Administración provincial es todo lo contrario, es una administración paternal. Y no solamente las voces críticas normalmente no se ceñían o no se concentraban en el tema del concierto, aunque efectivamente aparecieron, sino sobre todo en sus manifestaciones, cosa que tampoco nos de extrañar, ¿no? La crítica no al concierto en sí, sino a cómo utilizan las diputaciones el concierto. Y el caso más evidente precisamente era el de los arbitrios. De tal manera que en el Socialista, en 1906, ya se decía que hay que evitar que los tributos pesen casi todos sobre los esquilmados obreros y alcancen apenas a los que gozan de una excelente posición económica. Es decir, la crítica al concierto no era como tal, sino era la crítica a cómo se utilizaba el concierto en perjuicio de los más pobres. En definitiva, la idea sería que dentro de la cultura tributaria, desde la perspectiva de la Administración, sí hubo, por lo menos en el País Vasco, durante el siglo XIX y XX y hasta primeros del siglo XXI, por lo menos, una cierta forma de hacer, ¿no? Por lo menos en algunos impuestos que, lógicamente, fueron cambiando en su contenido estricto, pero más o menos se mantuvieron en términos amplios, cumpliendo una cierta tradición o según una cierta tradición. Sin embargo, ya en el siglo XXI nos encontramos con nuevas formas o nuevos procesos, nuevos entre comillas, porque la necesidad de aumentar la recaudación es crónica, sobre todo desde que aparecen los estados de bienestar. El Estado liberal confesionalmente es un Estado poco gastador y, por lo tanto, poco recaudador, pero el Estado de bienestar no. El Estado de bienestar, si tiene que gastar y gasta, tiene que recaudar. Es que se produce una creciente demanda de mayores recursos. Una de las vías de aumentar los recursos es la reducción del fraude fiscal. Y una de las vías que se entiende que sirve para reducir el fraude fiscal es que el ciudadano tenga una mayor conciencia de tal y que tenga una mayor formación para conocer los sistemas tributarios o los impuestos y que tenga un mayor cumplimiento. Eso es
una forma de verlo. También habría una forma más abstracta de verlo, de decir, bueno, el ciudadano como tal tiene el derecho y la obligación de que le informen y que le eduquen desde el Estado, una enseñanza pública o una enseñanza privada, pero no solamente para evitar el fraude fiscal, sino también para el propio enriquecimiento del ciudadano. En todo caso, hay algunos, eso ya también lo ha comentado Joseba, lo del tema de los museos de Hacienda. Aquí hay una asociación, muchos de ellos son sobre todo referentes en referencia al sistema aduanero, pero no deja de ser un síntoma o una muestra de que la educación ciudadana a la hora de enfrentarse a los impuestos es una inversión a largo plazo y que es una inversión que efectivamente se ha de hacer, ¿no? Y luego, a la hora de ver también el elemento cultural, como digo, esa forma de hacer de los funcionarios a la hora de redactar el contenido concreto de las normas fiscales, evidentemente la armonización en un contexto europeo, pues también ayuda a explicar cómo esa cultura se va diluyendo. Tiene su lógica, pero también ha habido momentos en los que se han recuperado ciertos elementos tradicionales o incluso se sustituye un elemento cultural por otro, ¿no? Eso es lo del famoso libro de Knipenberger, cuando siempre aludía a la preocupación de los norteamericanos por el paro y la preocupación de los alemanes por la inflación, ¿no? Entonces, eso es algo tradicional desde la depresión de los años 20, de hace un siglo apenas, y por lo tanto eso se sigue más o menos percibiendo. Otra cosa es que eso, que dentro del proceso de armonización europeo y del proceso tecnológico que estamos experimentando, pues las cosas vayan cambiando a veces aparentemente rápido. Y sin más, bueno, agradecerles su atención y su asistencia, por supuesto, y bueno, pues muchas gracias.